conversar sobre la situación en la economía en los tiempos de esta cuarentena global y cuarentena particular que está viviendo la Argentina y de los reclamos que están haciendo fundamentalmente las pymes argentinas, con un economista del interior bonaerense, con un economista de Bahía Blanca, con Gonzalo Semilla, que es el jefe de economistas del CREBA, del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina. Y hacer esta nota tampoco es casual, porque el primer PBI por distrito de la provincia de Buenos Aires lo tiene Bahía Blanca, el segundo es acá, la ciudad cercana a La Plata, en Ensenada, con sus polos petroquímicos. Ambas ciudades tienen los principales PBI, y eso solamente no son las enormes empresas que hay en ambas ciudades, sino también todo el entorno pyme que gira alrededor de esas principales empresas y puertos. Así que es un economista de un lugar interesante para conversar. Gonzalo Semilla, muy buenos días, gracias por estar en contacto con la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Un gusto estar en contacto con ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro. Bueno, y te pregunto esto, ¿cómo estás viendo? Partamos de lo general a lo particular, ¿qué análisis haces, cómo ves el contexto económico global, ¿no? Del mundo en esta pandemia? Bueno, a ver, yo lo que observo es lo siguiente, parto de la siguiente, conjetura. Este año, el 2020, iba a ser un año a nivel internacional, con una caída leve en el comercio internacional. Ya los pronósticos de los grandes organismos internacionales preveían que iba a haber un menor movimiento en el comercio internacional, y cuando hablamos del comercio internacional, vinculamos siempre a dos potencias económicas, que es China y Estados Unidos. Bien sabemos que desde hace más de un año existe una guerra comercial entre ambos países, y esa es una de las razones por las cuales el comercio internacional iba a caer un poco. Con lo cual, cuando agregamos a esta pandemia, que muchos le llamamos cisnes negros es algo que nadie imaginaba que iba a ocurrir, e incluso es muy difícil de dimensionar cómo va a terminar y cuándo va a terminar. Sabemos que comenzó, pero no sabemos cuándo va a finalizar y cuál va a ser el impacto. Mediciones y proyecciones hay de todo estilo. En general no son positivas. Entonces, ocurrida la pandemia, con el origen en China, hace ya más de 3 meses, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que China, como locomotora internacional a nivel económico, paró prácticamente su producción, que es lo que muchos dicen, había una caída en la oferta, es decir, las empresas comenzaron a cerrar su producción, eso significa una caída de oferta. Cuando China hace esto, ¿qué ocurre? Produce un efecto dominó en el resto de las economías internacionales. Yo siempre digo que Brasil, gran parte de su perfil exportador de Brasil va hacia China, y gran parte de nuestro perfil exportador, nuestras exportaciones, tienen como destino Brasil y China, con lo cual el efecto dominó es el siguiente: China para su producción, para su oferta y para su demanda, porque atrás de eso también hay un menor consumo por la cuestión esta de la cuarentena, la gente deja de salir de sus casas, con lo cual la demanda cae sustancialmente, o al menos de productos básicos, entonces tracciona hacia abajo a Brasil y nos tracciona a nosotros. Entonces, el foco comenzó en China, se trasladó lamentablemente y fuertemente en Europa, ahora el eje está entre Europa y Estados Unidos, y obviamente va a traccionar estas economías, lo estamos viendo. Hace 20 días que estamos confinados, por decirlo de alguna forma, encerrados y con una caída muy fuerte en nuestra actividad. Ahora, de lo general me estoy viniendo hacia Argentina. Sí, yo te iba a preguntar eso, cómo impacta, algo ya has contado, cómo está la economía argentina y cómo crees que puede seguir cuando pare esta pandemia, ¿no? O pare la cuarentena dentro de la pandemia. Sí, y de la economía argentina veníamos de los últimos 4 años, 3 años fueron con un PBI negativo, 2016, 2018 y 2019. Igualmente las proyecciones para este año nos arrojaban una caída un poquito superior al 1%, por una cuestión de que la recesión no la hemos logrado superar, no hemos podido lograr dominar el ritmo inflacionario que ha sido histórico comparado a los últimos casi 30 años,
en menor medida del 2019. Entonces, y con una problemática muy fuerte que era cómo resolver la deuda externa argentina, ¿sí? Con un alto porcentaje sobre el PBI y una deuda con muchos vencimientos en los pocos años, digamos, en los años siguientes, no una deuda de largo plazo, sino más bien de mediano plazo. Entonces, el gobierno tenía como prioridad de la nueva gestión resolver este inconveniente y en función del éxito o fracaso, delinear un plan de trabajo que hasta ahora desconocemos cuál es. A estos problemas internos vinieron estos problemas externos. ¿Por qué digo problemas? Y en plural, porque tenemos la pandemia y también tenemos la guerra de precios del petróleo, que también es algo que nadie se imaginaba que iba a ocurrir entre Arabia Saudita y Rusia, y eso provocó una caída de 50-60% del precio del barril del petróleo. Entonces, ¿qué implica eso para Argentina? Bueno, digamos, el parate internacional, que no es por siempre, no es algo infinito, porque aparentemente China está pasando esta cuestión del coronavirus y ya está empezando a prender los motores. Y va a ocurrir después con lo que es Europa y con lo que es Estados Unidos. Pero en Argentina lo que ocurre, caída de los precios muy grandes del petróleo, implica que el gran proyecto en el cual todos apostamos, que es Vaca Muerta, prácticamente se posterga. ¿Cuándo va a reactivarse? No se sabe. A los precios internacionales de 20, 22 dólares el barril es imposible, inviable, y te diría que todo el sector de Vaca Muerta de Neuquén está prácticamente frenado. No hay ningún tipo de explotación y no se sabe cuándo se va a recuperar. Entonces, esto es una potencial joya de la abuela que debemos postergarla lamentablemente. Y con respecto a lo que es la pandemia, va a haber una caída de nuestras exportaciones, con lo cual la caída de las exportaciones implicará una menor cantidad de reservas disponibles, es un ahorro genuino que va a ser mucho menor, y el parate económico es muy grande. Pensá que automotrices que venían siendo castigadas muy fuertemente, ahora directamente pararon su producción. Eso cuando uno habla en grandes empresas, pero cuando uno va a la pyme, que es el inicio de la conversación, el problema de las pymes es el siguiente: pararon sus ventas, pararon la rotación en sus ventas, cayó prácticamente en algunas a cero. Sin embargo, siguen generando costos. ¿Cuáles son los costos? Muchos de los costos son afrontar salarios, que lo están haciendo en estos días, sin ventas, gran problema. Otros tienen deudas impositivas, deudas bancarias, tienen compras de insumos que han comprado quizás a valor dólar y no las pueden afrontar porque no tienen ingresos, hasta también alquileres que no los pueden pagar porque no tienen ingresos. Es un problema muy grande en un contexto donde echar a alguien implica una doble indemnización o un decreto que no se puede hacer por los próximos meses. Entonces, eso termina ahogando fuertemente las pymes, de las cuales algunas que han cerrado las puertas a las persianas posiblemente no vuelvan a abrirlas. Entonces, si bien el gobierno, a mi entender, hace un esfuerzo muy grande en un contexto muy complicado que viene de antes, lo que uno está discutiendo o analizando es si esas medidas van a ser suficientes. Bien, y casualmente, por ahí siguen las preguntas, vos decís las medidas, el gobierno ha tomado medidas. Yo casualmente te iba a preguntar, uno ve que ha tomado paliativos sociales. ¿Hay realmente medidas para auxiliar económicamente a las empresas argentinas, a las pymes en particular y en general a todas en este marco? A ver, ejemplo, ¿por qué el gobierno no avanza sobre los bancos diciendo no cobren el costo de transferencia, no cobren el depósito de cheque, no paramos el impuesto al cheque? Dos preguntas, si hay medidas realmente y por qué no avanza sobre los bancos, ¿no? Bien. Esa es una de las cuestiones que el sector pyme está solicitando. ¿Por qué? Porque el gobierno establece políticas económicas, tiene dos herramientas: política económica fiscal o monetaria. Y cuando una economía está en recesión y esta problemática internacional lo profundiza, el gobierno tiene que tomar medidas de reactivación, de alguna forma de expansión, y lo puede hacer a través de la política fiscal, aumentando el gasto o bajando la recaudación impositiva, es decir, bajando impuestos. Tiene dos lados para jugar.
de interés, cosa que está ocurriendo. Pensá que el año pasado teníamos tasas del 60% de las LELIC, que marcaban una referencia en el mercado con tasas de descubierto arriba del 100%, y hoy tenemos tasas del LELIC del 38% y el Estado ofrece a través del sistema financiero tasas al 24%, que comparado hace un año y medio hasta un año atrás, estamos en una panacea, pero en esta situación de emergencia los pymes dicen que tendría que ser de cero, tendría que ser completamente subsidiada, no del 24, si no sé cómo puedo hacer yo para afrontar, sacar un crédito para pagar a mi personal cuando después tengo que devolverlo más un 24%, cuando ni siquiera sé cómo va a ser mi recuperación. Entonces, el gobierno intenta avanzar, no quizás del modo tan contundente como se espera. Y por otro lado hay una inyección de dinero, hay un aumento del gasto, pero la gente lo que no ve, las pymes, por cierto, a ti no es, bueno, bájame los impuestos, eliminame por 2, 3 meses, 6 meses, lo que son los ingresos brutos, lo que es el pago monotributo, lo que son las cargas sociales, lo que son los impuestos al débito y al crédito, la financiación de las tarjetas, es decir, anda por otro lado, en vez de darme disponibilidad de muchísimo dinero en los bancos, yo tengo que hacer un papeleo, me lleva tiempo, me lleva gestión, no sé cómo hacerlo, no tengo podido ordenar mis cuentas internas de la empresa, y para poder hacerlo tengo que tener un orden y no tengo tiempo, porque esto me lleva una semana y en una semana posiblemente yo no vuelva a existir. Entonces lo que las pymes les piden es otra celeridad y que vaya más por el lado de impositivo, digamos, igual que el trading bancario que se había suspendido, si ya lo levantan, todas las empresas prácticamente dejan de existir. Entonces, eliminar de cuajo y rápidamente todas las cargas sociales, todas las cargas patronales, todo lo que son los impuestos provinciales, municipales, ganancias. Claro, es una decisión compleja porque el gobierno está aumentando muy fuertemente su gasto, donde se va a ver resentido fuertemente su recaudación impositiva, y esto implicaría prácticamente el quiebre del Estado, ¿no? O no, digo, quizás tengamos, y esto tendríamos que ir a aquella pregunta que nunca le contestó Kicillof a Gallardo. ¿Y qué pasa si el gobierno, teoría de un neófito como yo, sí, por 3 meses suspende todos los pagos impositivos, dice, imprimo peso o imprimo una cuasi moneda que después, para que no tenga ahora su valor en el mercado, cuando la recupere el Estado va a tener un 20% más, como aquella época, como propuso Rodríguez al argentino, ¿qué pasaría si toma una medida así, como fue el New Deal norteamericano? Aprovechando la crisis. Dice, inundo de pesos o de una cuasi moneda y no cobro por 3 meses impuestos. Sí, yo creo que va a ir por ese lado. No sé si las cuasi monedas, pero yo creo que si hoy tenemos un déficit fiscal, por decirlo a nivel nacional, va a ser del 1 o del 2%. Y, que sea del 3 o del 4, en esta situación de que es realmente súper angustiante para todo el mundo, y sobre todo para las pymes, que son los grandes creadores de empleo y los que traccionan muy fuertemente la economía, habría que hacerlo. Es como que el gobierno, la gran pregunta es, ¿se está quedando corto? Muchos ya están diciendo que se está quedando corto. Entonces, la maquinita, el poder de la maquinita lo tiene el gobierno. Bueno, hacelo. Que tengamos un déficit del 4, 5%, 6% no va a ser la primera vez, pero por lo menos en estos meses de transiciones tan fuertes, no nos queda otra que necesitamos el fogoneo del Estado. Y puede ser en este sentido que vos mencionás. Además la presión es muy grande. Hay mucha cantidad de empleo dentro de las pymes. Las pymes generan muchísimo valor agregado en Argentina, como en muchos países del mundo, y se está presionando sobre esto. Entonces posiblemente el gobierno no le quede otra que ir por ese lado, porque en definitiva, como decía, va hacia la clase más vulnerable, que es muy grande. Ayer salió el índice de pobreza y hay 16 millones de pobres, entonces hay que atacar también a esa clase, pero no olvidarnos que cuando nos giramos tenemos a los monotributistas, los autónomos, tenemos a las pymes, etcétera.
Sí, sí, los monotributistas, parecería una vez más durante los años del kirchnerismo hubo una incomprensión increíble. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con Lorenzino, tuve 5 minutos para hablar con Lorenzino y el tipo no sabía, esto lo cuento a vos, a la audiencia, no sabía, y me dice: ¿tan mal están? Sí, le digo, si esto sigue así, vamos a terminar todos denunciados, porque no hay forma, con los montos que están manejando, no hay forma de que uno esté dentro de la ley. El tipo no sabía los montos, ¿te quedó claro? A ver, no, el ministro de Economía no sabía cuánto facturaba, a ver, nadie le va a pedir que sepa por categoría, ponele, pero saber que el máximo era tanto, el mínimo era tanto, no lo sabía. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa incomprensión a los que movemos, la microeconomía, que son cientos de argentinos, ¿no? ¿Por qué esa incomprensión de siempre quererlo joder, no? No, y eso es verdad, nosotros en general lo que uno trata de hacer es mirar las cuestiones, las variables macroeconómicas, pero no tenemos que olvidarnos de la micro, que es la que, una especie de microcirugía. ¿Por qué? Disculpa que te corte, porque esto así, el médico es monotributista, y el carnicero y el kiosquero es monotributista, y los periodistas somos monotributistas, y así uno podría enumerar, los contadores son monotributistas, y uno podría enumerar cientos, plomeros, carpinteros, son monotributistas los que están dentro del sistema, o si no, en algún... Hay 2,5 millones aproximadamente, 2 millones, 3 millones de monotributistas, de autónomos. Es un volumen muy grande que no hay que descuidar, que en el momento que se declaró la cuarentena, sus economías personales, familiares, se volvieron a cero. Si vos hablas con un dentista o un odontólogo, cerró su consultorio, no le entró ningún paciente, no vendió más, se constituyó en cero. Sin embargo, paga alquileres, sin embargo, paga insumos que están dolarizados, sin embargo, paga una secretaria y paga sus impuestos. Y eso es cero. Entonces, dependerá de esa persona si tiene una espalda financiera. Y en Argentina hay mucha gente que le sobre. Entonces, claramente, eso es un efecto dominó en el resto, porque es caída de la demanda, es una persona que no podrá pagarle, que queda fuera del circuito del mercado laboral. Entonces, y lo que se perdió, lleva un esfuerzo enorme volver a recuperarlo, no es de un día para otro. Bien, para ir cerrando la charla, ustedes desde el CREVA, ¿qué ideas así están teniendo en este momento de crisis? Mira, yo lo que hago, lo que hacemos nosotros en CREVA es tratar de hablar de forma permanente con referentes locales, desde un monotributista, desde un taxista, ferretero, gente que trabaja en el mercado central de frutas, supermercados, etcétera. La situación evidentemente no es sencilla, es grave, es preocupante. La gente está pensando en el lunes 13 para empezar a trabajar y no sabemos si lo vamos a poder hacer en forma secuencial o no, como lo va a estar el gobierno. Pero claramente la angustia es muy grande. El sector comercial en Bahía Blanca es el segundo sector económico que genera más mano de obra, y el sector comercial hoy está prácticamente paralizado y viene de más de 2 años el terreno negativo. No es que veníamos de un éxito rotundo y podremos bancarlo, no, hace más de 2 años que Bahía Blanca, el sector comercial, viene en terreno negativo. Las perspectivas a este año no eran muy positivas, solamente un 8 o un 10% veía que podía mejorar las cosas, pero con este problema que estamos teniendo hoy día va a ser muy difícil revertirlo. Va a llevar tiempo, no va a haber un boom para mí de consumo una vez que levante la cuarentena, sino va a ser muy gradual. Y acá también las pymes y el sector comercial está haciendo mucha fuerza con Bahía Blanca y con el municipio para que las tasas de comercio, de seguridad, etcétera, también se dejen de pagar o estén exentas por los próximos meses. Así que también acá hay una presión importante hacia el municipio para que tome esas medidas. Bien, los minutos finales son tuyos, lo que gustes, como gustes concluir. A ver, a mí muchas veces me dicen
porque hace 2 años que venimos lamentablemente con una situación compleja y cada vez que me escuchan me dicen para dar malas noticias. Lo que intentamos hacer nosotros es dar la noticia lo más técnica posible y los números no han venido acompañando. Esto es un desafío muy grande que el mundo con la pandemia nos ha incluido. Creo que es un momento histórico en la vida de todos los seres humanos, que prácticamente el mundo esté guardado en sus casas, y lo que nos pasa, lo que nos pasa a nosotros les está pasando a otra cantidad de países. Prácticamente el 100% de los países de nuestro planeta tienen el coronavirus. Algunos países que tendrán mayor espalda financiera podrán aguantarlos, pero me parece que el gobierno está dando buenas señales. Para el gobierno actual es un desafío gigante que no lo tenía considerado y toma medidas para compensar que ojalá sirvan. Yo creo que están sirviendo, que en algunos lugares son contundentes, no serán suficientes, pero también los recursos son escasos. Y yo creo que sobre fin de año vamos a estar viendo algún resultado más positivo. Y esto va a llevar su tiempo de proceso porque el golpe es muy fuerte. Pero lo que yo digo, esto lo sacamos entre todos, creo que es una prueba de fuego, no para el gobierno, sino para las pymes, que lamentablemente algunas van a quedar afuera, va a haber un aumento del desempleo, va a haber una caída del Producto Bruto más grande de la que pensamos, pero bueno, quizás nuestros planes de mejora, ir pensándolo sobre el 2021 y este año, no creo que sea un año muy positivo.